Bueno, retornamos aquí con ustedes, amigos redevidentes. Y en esta parte del programa vamos a hablar y analizar el discurso que ante la nación diera el presidente de la República, Luis Abinader, al cumplir ya un año de mandato. Discurso que se pospuso, era el 16 por la tormenta, y en un escenario millonario, en el día de ayer, pues se habló a la nación. Son muchas las críticas que se han hecho desde el momento de utilizar ese escenario y el gasto que se hizo ahí. Pero nada, se habló durante 14 minutos aproximadamente, creo. No, 40. 40 y 40 pico minutos. de 40 minutos. Bueno, es que en YouTube yo lo vi, parece resumido, porque no vi tanto tiempo. Sí. Y incluso una presentadora de televisión decía tanto gasto para tan poco tiempo, o sea, no pensaba que hubiese sido tanto tiempo. Sí, yo lo escuché bastante, pero llegó un momento en que ya me agoté y no seguí escuchándolo, pero de verdad, escuchar tantas mentiras, tantas cosas ahí, está fuerte. Aquí tenemos unos listados cada uno de cosas que vimos, que escuchamos ahí, que de verdad uno se llenó de crítica, de cosas que uno se quedó con la boca abierta. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que usted me está diciendo? Y yo no sé si empezar por alguno de ustedes para seguir yo, ya que di la introducción de eso. Julio, ¿qué te pareció? Dime, cuéntame. Bueno, yo me voy a animar a iniciar con este tema. Pero primero, quiero citar un autor, un filósofo británico de principios del siglo pasado. Estoy hablando de Aldous Huxley, ensayista y poeta. Señores, cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposo se vuelve la nobleza de su lenguaje. Es algo fuerte esta cita, pero yo entiendo que al pueblo hay que darle este tipo de herramientas. Por lo que estoy viendo de este gobierno y por lo que escuché y vi en el lenguaje corporal del presidente Luis Abinader en el día de ayer. Lo que el presidente estuvo describiendo aparentemente no es en la República Dominicana. Por lo menos, tiene que ser la situación que se está viviendo tal vez en Suiza, en Bélgica, en Bruselas. Pero así era que yo decía. Mínimo es Alicia, el país de la maravilla. Pero así era que ellos decían cuando el gobierno pasado, Danilo, hablaba a la nación. Ellos decían justamente eso que tú estás diciendo ahora. Entonces, lo que el presidente estuvo describiendo, primero, un discurso muy esperanzador. Hay que darle su mérito en cuanto a eso, a las personas que le trabajan la comunicación y quienes le hicieron ese discurso al presidente. Muy esperanzador, pero a ellos se le olvidó que era una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que la Constitución de la República Dominicana dice que se debe de hacer el día 16 de agosto y que aquí se estuvo violentando. Y que todos sabemos que se estuvo violentando, que no somos locos acá. Porque ese día, al presidente no le convenía hablar. No le convenía hablar. Porque habían situaciones con un tema de una tormenta en la que ellos, como gobierno, no hicieron prácticamente nada y nos terminó sorprendiendo. Que fue la primera tormenta, Fred. Y luego con Grace quisieron hacer vamos a decir, un esfuerzo se hizo, pero aún así se están viendo más esfuerzos para auxiliar a Haití que esfuerzos para auxiliar a las personas que viven en Barahona. Que yo dije el otro día que Jaquimella está destruido por las aguas. Entonces, el presidente citó logros. Tiene logros, es verdad. 2 millones de afiliados en el seguro de Senasa. Es una luz. Sí. Y qué bueno que el presidente... Es una obligación. Sí, pero y qué bueno que el presidente le está dando continuidad a lo que tanto criticaban del gobierno pasado. Tiene logros en cuanto al enfrentamiento de la pandemia y la vacunación. Una Claro obligación. que sí. Claro que sí.
tiene un gran punto. Yo entiendo que el principal ha sido ese, porque gracias a Dios la mortalidad en el país está bajita dentro de lo que cabe, aunque dicen que quieren maquillar los números. Los contagios, mucho que poco, están controlados, pero no es una realidad que se llegó al 80% y tampoco al 50% que quieren vender, porque nosotros tenemos cerca del 42% de la población vacunada. Hay que accionar en pro de eso. Y en la parte económica, que es donde entiendo que tiene más falencias el discurso del presidente, porque no corresponde con la verdad lo que él dice. No sé si es a propósito para maquillar, tal vez para las personas que no tienen conocimiento, pero el presidente cometió unos errores que es muy fácil desmantelar el discurso. El presidente sitúa de que está recibiendo críticas de quienes no lo hicieron bien, y es por quienes se tomaron los préstamos. Hablando específicamente, todos sabemos que se refiere al Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que recordarle al presidente, siendo el presidente economista, yo me lo encuentro extraño, hay que recordarle al presidente que de los préstamos que se han solicitado en el Banco Central, nosotros tenemos cerca de 7,000 millones de dólares, de los cuales solamente se han utilizado 1.400 millones de dólares. Y esos 1.400, una parte se ha utilizado para empujar proyectos y reactivar la economía, y la mayor parte para combatir la pandemia. Ahora bien, la otra parte que están ahí en el Banco Central solamente están pagando intereses, ¿verdad? Y emitiendo dinero en pesos con esos fondos ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Disculpa que te interrumpa en esa parte que hablas. Recuerda que en un comentario anterior yo te decía que Ariste Cuder señalaba que habían préstamos de esos que se estaban pagando intereses sin ejecutarlos. O sea, sí, es como tú ir al banco, buscar un préstamo para hacer un edificio, y que todavía al año de tú haber tomado el préstamo, todavía tú no has hecho el edificio. Y no has hecho nada. Entonces, y te tienes que estar pagando intereses por el préstamo del dinero que tú tienes guardado que no has ejecutado. Entonces, y dice que hay millones y millones de dólares en préstamos en esa condición. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos ese dinero ahí. Todo ese dinero se tomó, señores, con una coletilla que decía para poder paliar la pandemia. Oiga, tú, una letrina que se anunciaba era para poder paliar la pandemia, y aprovechando el tema del estado de emergencia, hay que aprobarlo. Hay que aprobarlo. Entonces, la situación es que luego de eso, nosotros esperando que el presidente mencione cosas que vayan en pro de satisfacer y llevar un aliento de esperanza real al pueblo. Exacto. Lo que él mencionó, lo que él hizo fue anunciar obras, o sea, más promesas. Estamos hablando que es un gobierno que no ha cumplido ni siquiera con el 60% de las promesas que hizo para sus primeros 100 días. 60%. Ni siquiera el 60%. Pero que tú estás... No, yo estoy siendo conservador, pero hay muchas que hay que decir que ellos tienen en carpeta para empezar a ejecutar y tal. Pero aún tú no has cumplido con las promesas de los primeros 100 días, y estamos hablando de un año, 365 días, que tienen 365 días mintiéndonos. Y se atreven a tomar ese escenario para seguir haciendo más promesas. Y nosotros viendo, que eso sí, lo dijo una periodista de investigación y hay que recargarlo. Atención acá. Si se supone que el presidente Luis Abinader hace unos meses anunció que su gobierno iba a ser austero, para poder ayudar a la clase más pobre y poder ese dinero que en base a austeridad destinarlo a programas sociales, ¿cómo va a ser
que el mismo presidente de la República, porque yo entiendo los funcionarios que él tiene alrededor, esa gente lo que están todo es manga por hombro, algunos tienen proyectos presidenciales y otros que quieren es buscarse su cuarto. Señores, el mismo presidente, o sea, la presidencia gastó aproximadamente 27 millones de pesos en ese discurso de 40 minutos de ayer. Hoy se hizo el de medio ambiente, que se está hablando también que ronda los 30 millones de pesos. Hace una semana se hizo el del Ministerio de Obras Públicas, que solamente la transmisión, lo otro no se ha revelado, pero solamente la transmisión, ese que brilló más por el tema de lo que pasó con la chica que estuvo presentando, la arquitecta, valió 17 millones de pesos, solamente la retransmisión. Y así sucesivamente. Entonces, no hay para la asistencia social, estamos recortando cerca de 600,000 familias que ya no van a tener asistencia social, entiéndase lo que era bono luz, el bono gas y la tarjeta. Pero sí hay para gastar, alrededor, porque si ustedes cuentan las actividades, estamos hablando de cerca de 150 millones de pesos en menos de una semana. Algo que si se supone que el presidente lo que quiere es causar impacto, ¿por qué no utiliza la misma modalidad que él utilizaba antes? O sea, este tipo de actividad del gobierno pasado nunca las hizo fuera. Las hacía en el mismo palacio, una rueda de prensa o un discurso del presidente. Punto. Listo. Está hablando el presidente de la República. Todos los canales de televisión lo quieren transmitir. No hay que pagarle. ¿Para qué? Que estamos hablando del primer mandatario. Y en esta ocasión estamos hablando de un presidente que está muy bien valorado. Por encima de un 60%. Entonces, presidente, definitivamente se le vio el refajo en esta ocasión. Se supone que usted aprecia al pueblo. Pues yo le voy a decir, el pueblo no quiere que usted lo quiera tanto, presidente. Así no. En serio. No es necesario. Bueno. Hay cosas que hay que escuchar. A veces sin uno querer escuchar. Yo vi y escuché el discurso del presidente de la República. A mi entender, desde el inicio, fue una desfachatez política. ¿Por qué? Porque recuerdo un anuncio con el ministro de Educación y el presidente de la República sobre el himno nacional. Tocarlo entero, fenomenal. Sin embargo, al inicio del acto lo tocaron a media. Cuando comenzaron ahí, yo digo, bueno, se puso la cosa fea. Y lo otro es la majestuosa tarima de 17.700.000 pesos, según la disposición de Obras Públicas, para hacer un acto de 40 minutos donde el pueblo se lo está llevando el mismo diablo. Donde hoy me decía mi madre que una libra de tomatito Barceló cuesta 50 pesos. Entonces, el presidente habló de muchos logros y habló de promesas, pero promesas incumplidas. El presidente en su campaña, que aún está en campaña, decía que le iba a aumentar $500 a los policías. Y yo le pregunto a los policías, amistades mías, ¿cuánto le aumentó el presidente? En los primeros 100 días. En los primeros 100 días, los $500. Eso era para los primeros 100 días. Era eso, y también bajar cerca de un 30% todos los productos de la canasta básica. Como igualmente dice el presidente que en la reforma integral bajarán algunos impuestos. Pero primera vez que yo escucho que lo que sube aquí en este país baja. En el cambio va a bajar, según el presidente. Para los primeros 100 días. Sin embargo, en esta semana ya se está hablando de la reforma fiscal, que sí, no hay vuelta atrás. Reforma fiscal integral ya en el mes que viene. El presidente habló del pacto eléctrico, pero el pacto eléctrico es el mismo pacto eléctrico que dejó el gobierno de Danilo Medina. Simplemente se le han cambiado algunas terminologías, pero es lo mismo, es el mismo compromiso. Ahora, ¿qué van a hacer en ese pacto eléctrico? El pacto eléctrico. Habló del subsidio a los combustibles, al gas propano y hidrocarburos. Ajá, pero ¿y esos subsidios a quién le conviene más, al pobre o al rico? Usted compra un tanque de gas, pero el empresario compra millones de galones de gas propano y de diésel, de combustible. Entonces, ¿quién está aprovechando más la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader?
los ricos en ese sentido. Se criticaba la mafia que existe con el combustible, el subsidio directo de importación que se le está dando a empresas ricas de este país. Se criticaba eso. Algunas generadoras que están apagadas y que nosotros le pagamos estando apagadas, y aparte de eso le subsidiamos el combustible para que ellos se lo puedan vender a otras compañías. Exacto. A ese nivel estamos. Entonces, el mismo Juan Gutiérrez lo ha denunciado a cada rato. En campaña ellos mismos tomaron ese cliché político. Exacto. Fue entonces, un cliché. Uno ve a un presidente comunicador, a un presidente que tiene una destreza para convencer a la población de que lo que él está diciendo es así. Pero en la realidad fue una burla, mentira de 40 minutos con sus pues logros, porque no se puede decir que todo lo que se dijo ahí no fue, pero ciertamente en su gran mayoría fue un discurso que a un año ya tú no puedes seguir con tanta carga de promesas, si no era un discurso que del primer año, con toda la expectativa que tú mismo creaste en la campaña, era un discurso para demostrar logros. Y no vemos los tantísimos logros que el gobierno puede exhibir. Y yo del discurso empecé a tomar algunas cosas de las que él decía. La primera que me llamó la atención fue: se acabaron los anuncios que no llevan aparte. ¿Cuántas cosas? Porque ahí es que digo de la coherencia del político, ahí es que digo la coherencia de las personas. ¿Cuántas cosas, señor presidente, usted no dijo en campaña y en la toma de posesión el pasado 16 de agosto de 2020, cuando usted asumió el poder, que usted iba a hacer los primeros 100 días, que usted iba a hacer en su primer año, que usted no lo ha hecho? ¿Cómo usted viene a faltarnos el respeto y a decirnos a nosotros una palabra como esta? Se acabaron los anuncios que no llevan a nada. No se acabaron, presidente. Usted sigue anunciando cosas cuando las que anunció el pasado 16 de agosto, usted no las ha cumplido. Con las que usted anunciaba en su campaña, usted no ha cumplido. Entonces hay que tener coherencia y seriedad ante el pueblo. Y el pueblo que esté atento a estas cosas para que vean la clase que nos está gobernando. Otra frase que me llamó la atención fue que él tiene un compromiso con la transparencia. ¿Usted tiene un compromiso con la transparencia? Llame a Miguel Ortega hoy para que le pregunte. Si usted tiene un compromiso con el país y la transparencia, llame a Miguel Ortega hoy, pregúntale qué fue lo que pasó en el Ministerio de Educación y el manoteo y el contrato y la cuestión. No, usted no lo va a llamar. Pregúntele al mismo Ministerio de Educación Superior por qué García Fermín tiene una nómina que no está en el portal de transparencia. ¿Por qué él gana 2 cheques cuando Roberto Santana está en la misma situación de él y no lo está haciendo éticamente? ¿Usted no es el señor de la transparencia? Pues demuéstrenoslo con hechos, no con palabras donde el pueblo se las cree, la mayoría del pueblo se las cree. Otra frase que me llamó la atención fue que encontraron los hospitales sin insumos médicos. Eso es una irresponsabilidad suya, señor presidente, decir que aquí no había medicina al momento de usted llegar el 16 de agosto. Porque eso es mentira. Porque si hay algo que destacar al final del gobierno pasado, es la eficiente labor que tuvo el presidente Danilo Medina contra la pandemia, que no le llegó como usted, que ya usted sabía más o menos cómo era la cosa. No, al presidente Danilo Medina le llegó en medio de elecciones,
donde tuvo que tomar decisiones, la democracia o la salud. Le llegó un momento en que nosotros no sabíamos qué hacer, porque en el mundo no se sabía qué es lo que se iba a hacer. Y que ellos lo criticaban diciendo que era asunto político. Y sin embargo, hoy en día tienen todavía la desfachatez de seguir pidiendo 45 días más, como lo pidieron ayer, efectivamente, de estado de emergencia. Que ya el bloque de diputados del PLD dijo que no lo iba a apoyar. Entonces vamos a convertirnos en entes de hablarle seriamente a la gente y dejar de estar haciendo un discurso bonito que no para nada es nada se compara con los hechos. Decir que aquí no se encontraban medicinas e insumos al momento de usted llegar es una mentira, porque eso no es verdad. Aquí no había vacunas, porque todavía no había vacunas en ninguna parte. No. Pero el gobierno pasado le dejó a usted las relaciones hechas con China para que hoy ustedes pudieran con Sinovac vacunar a la población entera. Que si no hubiesen tenido esas relaciones, hoy tuviéramos como en Cuba ahora mismo, posiblemente. Y como en muchos países. Porque usted irresponsablemente hizo un contrato con AstraZeneca y le quedó mal. Y tuvo que venir China, y esa relación que hizo el gobierno pasado con China, a salvarnos el problema de la salud de este país. Diga eso también. Otra frase que me llamó la atención fue que le dio seguro médico a todos. No a todos. Aquí se le ha dado seguro médico a 1 punto y pico de ciudadanos. Y que conste que no le han dado ni siquiera carnet, porque yo soy uno de los que después que me quedé sin trabajo tuve que ir a Senasa a buscar el seguro subsidiado, y todavía la hora que ni siquiera el carnet me han dado. Tengo que ir a imprimir una hoja para andar con la hoja esa, porque ni siquiera el carnet me han dado, porque ni siquiera han tenido la eficiencia de darle el carnet a los 2 millones de afiliados nuevos que usted ha dicho que le ha dado. Pero no me diga a mí que usted le dio seguro cuando por otro lado se quedan con las manos atadas, cuando la seguridad social, junto con un grupo de empresarios y gente ahí en la CISARRIL, deciden que las pruebas de COVID para los ciudadanos va a ser 1 por año, en medio de una pandemia. Usted se queda callado y dice, no, eso no puede ser. ¿Cómo 1 prueba por año? Usted se queda callado ante ese grupo de empresarios ahí y la AFP y un grupo que hay ahí que dirigen esa vaina. Que yo, más no estoy de acuerdo con el 30%, pero sí estoy de acuerdo con que se modifique ese disparate que hay ahí. Otra frase que me llamó la atención: los préstamos de ahora no son francachelas ni para malgastarlos. No, son para dejarlo guardado y no hacer nada. Como en el pasado. Óigame, escuchar esta vaina, viendo cómo se está gastando en un gobierno austero y en crisis, se está gastando más de 50 millones de pesos en diferentes instituciones haciendo actividades para decir lo que han hecho. Rendición de cuentas. E incluso. Y que muchos están hablando mentiras. Y disculpe, le interrumpa, porque a mí me dolió ver al Inver Cruz decir todos los disparates que dijo. ¿Ustedes escucharon esa, la de agricultura? No, yo no. Si no quieren morir de un infarto, no le escuchen. E incluso falta de respeto de la mayor parte de los ministros. Decir que encontraron su institución descalabrada, todos están a una, porque es detrás de un asunto político que andan. ¿Cómo va a decir el ministro de Medio Ambiente que encontró un desastre? ¿Cómo va a decir el director de la CAS que encontró un desastre? ¿Cómo va a decir el ministro de Obras Públicas que encontró un desastre? O sea, es toda una. Por eso que el señor presidente dice lo mismo, que no encontró nada, que encontró las arcas del Estado vacías, siendo mentira. Entonces, el presidente habló hasta de los medallistas que ganamos en los Juegos Olímpicos. Sí, ganamos. Pero ¿y por qué no habló del Ministerio de Deporte, que está decalabrado, pero, que da gusto? Pero ¿por qué ganamos? Por el sacrificio y esfuerzo de ellos particularmente. Nosotros ganamos esas medallas. Y disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que en materia de deporte a mí me gusta. Y usted sabe que esa es mi área. Bueno. Nosotros ganamos esas medallas. Lo dijo
la principal atleta femenina ahora mismo que nosotros tenemos, que es Marilady Paulino. ¿Usted sabe quién fue que esa muchacha la descubrió y dijo vamos arriba? Jaime David Fernández. Jaime David Fernández Mirabal. ¿Y por qué pasó? Porque en el 2012, algo que se criticó muchísimo, el presidente Danilo Medina asumió un proyecto junto con el que era ministro Jaime David. ¿De qué? Sí. De los juegos escolares. Y se fue a la base donde se supone que es que debe de iniciar el proceso de un deportista. ¿Dónde? En las escuelas. Y luego en una segunda etapa con Danilo Díaz en el Ministerio de Deporte, esos prospectos que se tomaron desde el 2012 se fueron preparando para que empezaran a participar en el deporte de alto rendimiento y básicamente temas olímpicos. Y de ahí es que viene ese producto. Ellos lo que están ahora es básicamente a raíz del tiempo viendo los frutos de ese trabajo de 8 años. Claro. Que se inició a hacer, que muchos dicen, aquí se tildaba de decir que el presidente Danilo Medina no apoyaba el deporte. Miren, yo le voy a ser sincero en cuanto a eso. En el PLD, en los gobiernos del PLD sí se apoyaba el deporte, siempre, ok. Pero anteriormente, entiéndase los años de atrás, cuando estaba Felipe Aljay Payano, lo que más se buscaba era cámara con el deporte. Principalmente que era ministro en ese tiempo. Luego de fue que se empezó con un trabajo integral en el deporte y los resultados se están viendo. Fue en el pasado año, en el 2019, cuando nosotros tuvimos la mejor representación en unos Juegos Panamericanos, que inclusive superamos la del 2003, que era cuando nosotros éramos anfitriones, que por lo general el anfitrión lleva un mayor cúmulo de medallas. ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar atletas para todas las competiciones. Y nosotros hasta superamos esa del 2003, ahora en la edición del 2009. Y él se destapa diciendo el presidente nada más, un aplauso. Efectivamente. Estamos trabajando. ¿Qué carrizo estamos haciendo por el deporte? Porque no han reparado, por ejemplo, la pista olímpica que se dañó, que se dañó porque un helicóptero en una visita del presidente aterrizó en las instalaciones y todavía está esa pista de atletismo que está destrozada. Los videos están ahí. En Moca, ¿no fue? Sí, y los videos están ahí. Esa pista quedó totalmente destrozada. ¿Por qué no le han puesto la mano? Por ejemplo, si estamos apoyando el deporte. Entonces, por favor. Miren, siguiendo con la francachela, ¿acaso ustedes no entienden que el hacer actividades en hoteles, que por demás ustedes dijeron en el decreto de austeridad pasado, de que todas esas cosas se iban a restringir, como el uso también de los vehículos los fines de semana o fuera de horario de trabajo, que lo estoy viendo en las calles todos, no es una francachela que un ministerio, en vez de utilizar instalaciones públicas para hacer sus actividades, tengan que utilizar hoteles? No es una francachela usted, en vez de utilizar el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, muy bonito, y donde cabe mucha gente, para hacer esa actividad de rendición de cuentas, tengan que utilizar millones de pesos del Ministerio Administrativo de la Presidencia para utilizarlo para hacer una actividad y una carpa afuera, como que era un espectáculo que venía de Daddy Yankee para acá. Eso no es francachela. Si eso no es francachela, dígame qué es eso. Entonces, deje de estar acusando al gobierno pasado de francachela, cuando ustedes en un año sí han demostrado una verdadera francachela, porque el darle 100 millones de pesos a los artistas, sobre todo a artistas ricos, que no llegaron, ese dinero no llegó a los músicos, que algunos ni músicos tienen, se lo embolsillaron, y en contra de la ley de compra y contrataciones, por encima de Carlos Pimentel, le dieron ese dinero. ¿Y dónde está Peñaguaba? Tranquilo, sin someterlo a la justicia. Porque la justicia independiente, que usted también en este discurso habló, todavía estamos esperando, como estamos esperando muchos, el sometimiento de muchos casos de corrupción de este gobierno. Pero este no le interesa. Lo que pasa es que la justicia de nosotros tiene glaucoma en el lado derecho. Da más le interesa a alguno, como el de la lotería, que no tiene apellido, ¿entiendes? Se lo lleva el diablo. El de acoso sexual cogieron y le dieron unos cuartos a la tipa. Lo van a liberar, lo más probable. ¿Me entiendes? Le dieron unos cuartos a la tipa para que la tipa se fuera del país huyendo.
Entonces no me diga usted a mí que lo que usted está diciendo se corresponde con los hechos. No se corresponde con los hechos. Yo voy a ver de este año en adelante, como escuché a algunos críticos en los medios de comunicación en el día de hoy, si usted, a partir de hoy, ustedes van a seguir hablando de pandemia, y ustedes van a seguir justificándose con la pandemia, No, y espérate. si ustedes van a seguir justificándose como en el gobierno Dame pasado, un segundo. si van a durar 4 años hablando... No, tú estás hablando de pandemia, espérate. ¿Por qué? Ayer salió la información, yo nada más decía, ojalá que sea mentira, donde aparece ya circulando que están solicitando, atención acá, si se supone que ya nosotros vamos avanzados con el tema de la vacunación, la letalidad está por debajo del 1%, y nosotros tenemos la pandemia controlada, ¿para qué necesitamos más estado de emergencia? Ya se está solicitando eso. Ya eso se envió a la Cámara de Diputados. El presidente ayer no tuvo... ese fue uno de los puntos que nosotros queríamos que él mencionara, porque lo vimos antes. O sea, ¿cuál es el objetivo de seguir con el tema del estado de emergencia? A menos que no sea para seguir con la cadena de endeudamiento que llevamos, y también, que muchos no lo quieren mencionar, pero es la realidad, el estar manejando al vapor las licitaciones. Efectivamente. Porque solamente tienen que colocar que son licitaciones declaradas en emergencia, como está pasando, por ejemplo, la línea 2, la línea 12 del metro, que el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana dio unas declaraciones pidiendo de que eso se caiga, o sea, que soltaran ese tema. Y el presidente dijo que el metro, que el teleférico se estaba construyendo ya en los Alcarrizos hasta el 9. Que ya se inició, pero que aún está en licitación. Óigame, qué transparencia. No se puede iniciar una obra sin haber licitado todavía. Y ya se inició, pero está en licitación. Pero dicen, ¿qué transparencia es? Pero dicen algunos ingenieros que lo han, por la presión de exhibir que obras se están haciendo, lo llamaron desde Obras Públicas para decirle que asuman obras y que empiecen a trabajar sin haberla ganado, sin haberla licitado, porque ellos tenían presión por anunciar. Pero el de Obras Públicas es el caso peor. Están hablando de la autopista Duarte. Del nordeste. No, de la autopista Duarte. De la Duarte, que como no sirve. que eso va a ser y que están haciendo y que si... No, y que no yo la veo igualita. Que no sirve, dijeron. Yo la veo igualita. Que no sirve, pero que falta de respeto. Pero tú vas por la Kennedy y la improvisación que hay ahí ha sido tremenda. Porque ahí hay un lado de la vía asfaltada, otra no. Antes del puente que Juan Bosch que arreglaron, enfrente de Olé, en las Américas, ahí hay un cráter que cabe un carro entero. ¿Cómo usted hace una obra de tanto dinero y no tapan eso ahí? En el puente Juan Bosch, y deja entonces ese hoyazo ahí. Exactamente. Oye, pero yo tengo aquí algunas cositas, porque hay más. Dice, el presidente se comprometió en los primeros 100 días, tal como tú dijiste ahorita. Sí, se comprometió. No cumplieron con el 60%. Dice, muchas promesas que se hicieron para los primeros 100 días no se han cumplido. Entre ellas, los 10,000 pesos de desempleado, yo lo estoy esperando porque yo no tengo empleo. Y la reducción de un 30% de los alimentos y el sistema de rastreo y seguimiento en los casos de COVID. Ni se rastreó nada. Lo único que se ha rastreado son donde hay mucho presupuesto y donde hay trabajo. Donde se puede robar. Pero después no se ha rastreado más nada. Se rastrearon los 61,000 desvinculados que hay. También, para cancelarlo. Eso sí se rastrearon. Para cancelarlo. Pero nada de mis 10,000 pesos. Yo loco porque me den mis 10,000 pesos, yo estoy desempleado. Y yo también. Y tal vez estamos en un estado de emergencia. Ahora, cuando tú me quitas el estado de emergencia, entonces ya otra cosa. Pero tal vez estamos en estado de emergencia.
Y tú dijiste en campaña que había que darle 10,000 pesos a los empleados, que tú lo ibas a hacer. ¿Dónde está, señor presidente? Deje de hablarle mentira a la gente. Yo sé que el señor director quiere que yo me vaya a pausa, pero en verdad yo quisiera tomarme, en que sea un chinchín más. Vamos a pausa y volvemos. Porque es que en verdad esto hay que seguirlo hablando, porque es que un discurso de 40 minutos, uno no puede hablarlo, uno no puede responderle. Hay un par de cosas que se van a mencionar más adelante en otro programa. ¿Me entiendes? Uno no puede dejar de hablarlo. Yo no sé si es mañana o hoy mismo que lo vamos a mencionar, pero el aspecto de educación que habló el presidente. Ay, Fulcal. Educación Sí, en vamos, pandemia. José Luis, vamos a pausa y volvemos. Podemos volver con ese mismo tema y concluirlo. está bien, Porque volvamos. está bien. Está bien. Vamos.